Jesús. Poderoso es Jesús. Y él me dijo, vuelve a inclinar tu oído. Y escuchaba que aquel sonido, misericordia Señor, misericordia Jesús, se iba haciendo más suave. Misericordia Señor. A la medida que se dejó de escuchar. Y me dijo, vuelve a inclinar tu oído. Y escuchaba que ya no decían misericordia Jesús, sino ahora decían, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y él me dijo, el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y he aquí yo voy pronto por ellos. Dile a la novia, dile a la amada, que yo ya no tardo más, que he aquí pronto sonará la trompeta del cielo, y la iglesia será quitada de la tierra, y la iglesia desaparecerá. Porque la iglesia se cansará de pedir misericordia al ver la tanta maldad que se incrementará, que se aumentará en el último tiempo. Y cuando la iglesia piense que está sola, cuando la iglesia ya no tenga fuerza, he aquí yo apareceré por ellos, he aquí yo iré por ellos. Porque en el final tiempo el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque esta iglesia no es de quien empieza la carrera, esto es de quien la termina. Porque hay muchos que la empezaron y empezaron corriendo esta carrera. Tropezaron con las ciertas piedras que estaban sobre el camino, cayeron y ya no siguieron avanzando. Esto es de que aunque vayamos paso por paso, pero que cada paso que demos, lo demos con firmeza y con seguridad, sabiendo que en este mundo tendréis aflicción, tendréis pruebas y luchas, pero recordáis, dice el Señor, que yo he vencido al mundo y lo he vencido por ti. Por eso esto es de quien termina la carrera. Y nos falta mucho para llegar a la meta. Nos falta mucho para llegar a donde el Señor ha destinado que nosotros lleguemos, y es a una morada celestial, es a un lugar de paz. El Señor me dijo, cuando la iglesia ya no soporte y aguante más, mira lo que yo haré. Él sostenía aquella roca de fuego en su mano, era tan pequeña. Y cuando él quita su mano, empecé a ver que aquella roca empieza a entrar sobre la tierra, y empiezo a escuchar como un estallido, como un estruendo. Aquella roca impactó con el mar, y veía una segunda roca que impacta con la tierra. Y me dijo, la primera roca que has visto que ha impactado con el mar es Puerto Rico. Y de este lado donde has visto que la segunda ha impactado es California. Veía que la tierra se movía como un borracho, como un ebrio. La tierra se sacudía, y usted dirá, ¿y dónde está en la palabra? Ageo capítulo 2 dice que antes que venga el deseado de las naciones, la tierra se moverá como un borracho, del cual muy pocos podrán estar de pie. Cuando yo veía que la tierra se movía, empecé a ver en aquel momento que la tierra se abría, la tierra se empezaba a abrir, grietas se empezaban a abrir de la tierra, y el mar empezaba a salir de su lugar. Olas se empezaban a levantar, y yo le decía, Señor, pero esto solamente acontecerá en estos lugares. Y me dijo, no, esto será a nivel mundial. Empecé a ver cómo los niños habían quedado entre los escombros. Los padres buscaban a sus hijos y decían, ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hija? Y los hijos decían, ¿a dónde está papá? ¿A dónde estás mamá? ¿A dónde estás papá? Te estoy buscando y no te encuentro. Estaban debajo de los escombros. Había mucha gente que se postraba mirando al cielo y decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ten misericordia, Señor. Y yo le decía, Señor, yo ya no quiero ver esto. Y recuerdo que le decía, Señor, y yo tendré que ir a la tierra y compartir esto. Y Él me dijo, tú irás y dirás esto a la humanidad, que he aquí los juicios han llegado ya. Cantaba el grupo de evangelismo una alabanza, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de sus juicios han llegado.
y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Porque en medio del dolor la iglesia tiene que adorar. En medio de la prueba y de la crisis, la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia tiene que abrir su boca y darle alabanza al que merece alabanza, y darle gloria al que merece gloria. Poderoso Señor. La tierra se estaba abriendo. Era un caos sobre la tierra. Y me dijo el Señor: yo a muchos hijos míos les he mostrado esto en sueños. Y muchos han mirado cómo la tierra se ha movido como un borracho. En sueños han mirado cómo la tierra se sacude, cómo la tierra se abre y cómo ellos salen de su lugar, pero no han entendido la revelación. Yo no sé si de pronto usted ha soñado y se levanta y dice: yo soñé que la tierra se movía donde yo no me podía sostener de pie. Yo soñé como el mar se salía de su lugar. Es Dios avisándote, porque Dios no hace nada sin antes avisarle a sus hijos. Gloria a Dios. Recuerdo que yo le decía: Señor, ten misericordia. No entiendo todo lo que tú me estás mostrando. Yo no entiendo, Señor, esto será antes de tu venida o después de tu venida. Y Él me dijo: hijo, esto será antes de mi venida. No te estoy diciendo que la iglesia pasará la gran tribulación, no. La iglesia pasará por dolores. La iglesia pasará por una tribulación, no por la gran tribulación. No vaya a confundir y a decir: el hermano dijo que la iglesia va a quedarse a ver al anticristo. No. Escuche esto, Dios me dice, el Señor Jesús me dice: esto será antes de mi venida, porque mi iglesia no está preparada, mi novia no está preparada, pero yo voy a preparar a mi iglesia, yo voy a preparar a mi pueblo. Mi iglesia no está preparada, pero yo voy a sacudir el trigo en el último tiempo, y voy a empezar a separar la cizaña. Y lo que Dios hizo en el 2019 y ha empezado a hacer desde el 2019 hasta esta fecha, y usted no se ha dado cuenta, es una limpieza que Dios está trayendo a su iglesia. Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está cabeceando, porque la iglesia está acostumbrada a que el pastor le diga: vamos a ayunar, para que la iglesia ayune. Vamos a orar para que la iglesia ore. Dios ya se cansó de ver a los mismos en el ayuno: Chana, Juana, Marta, María. Y viene el siguiente ayuno y están los mismos. Dios quiere una iglesia despierta, porque no debemos de pensar que el calentar una silla solamente los domingos vamos a ir al cielo. No, Dios viene por un pueblo que sepa arrebatar el cielo con violencia, porque los violentos, los valientes, arrebatan el reino. Aleluya. Poderoso. Viene un despertar para la iglesia. Viene un despertar para este pueblo. Yo le dije: Señor, pero mándame a decir algo diferente a la iglesia, porque todo mundo quiere escuchar algo conforme a sus oídos quieran escuchar. Pero esta palabra, ¿quién la va a querer escuchar, Señor? Cuando yo vaya, todos me van a decir que no quieren escuchar esta palabra, porque voy a influir miedo a la iglesia, voy a influir temor al pueblo. Y el Señor me dijo: este libro habla el tiempo del fin, y la iglesia vive el fin, el tiempo del fin. La iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y si tú callas, las piedras hablarán por ti. Y si la iglesia calla, he aquí, las piedras hablarán por la iglesia. Porque me he cansado, me dijo el Señor, que la iglesia esté callada. Necesito que la iglesia empiece a talachar mi palabra y diga que he aquí, el Cordero de Dios va pronto por ella. Yo quiero que la iglesia talaye mi palabra. Yo quiero que la iglesia levante su voz y diga que he aquí, los juicios han llegado. Aleluya. Él me dijo: yo pondré mi gracia sobre ti, hijo. Señor, pero yo no sé hablar. Que cuando yo iba a hacer una exposición en la escuela, yo prefería no ir, quedarme en casa. Porque cada vez que yo iba a hablar frente a 3, 4 personas, yo empezaba a tartamudear.
Se me iba la voz, no tenía letanía, no tenía palabra. Y le decía, Señor, pero yo no sé hablar, ¿cómo me voy a parar en un altar? Tú me dices que iré a naciones a llevar este mensaje, ¿y cómo lo haré si yo nunca he predicado? Yo nunca he compartido una palabra, Señor. Yo no sé, no tengo el conocimiento. Siento que eso no es para mí. Y Él me dijo, tú no harás nada. Yo haré todo por ti. Tú no hablarás nada. Cuando tú te pares en un altar ya no serás tú, seré yo. Solamente préstame tu vida, que quiero usarla. Y es lo que hoy Dios te dice, préstame tu vida, que yo quiero usarla. Yo quiero que tú seas la vasija en mis manos, dice el Señor. Yo quiero que tú seas el instrumento en mis manos, dice el Señor, para llevar las buenas nuevas. De ahí entendía cuál era mi llamado de parte de Dios. Lo que me sorprendía de todo esto que veía, que iglesias cristianas caían en pedazos, se hacían escombros y cenizas. Y de toda denominación. Porque Dios no solamente ama una denominación. Dios no solamente ama una iglesia. Dios ama a los que están redimidos con su sangre. Porque no solamente una denominación se va cuando suene la trompeta. Juan no vio denominaciones, Juan vio un pueblo redimido con la sangre del Cordero. Y yo empezaba a ver iglesias evangélicas que quedaban entre escombros y cenizas. Y le dije, Señor, pero ahí se alaba tu nombre, ahí se canta, ahí te adoran. ¿Y por qué, Señor, se están cayendo con este juicio? Con este juicio que estás mandando a la tierra, con este gran terremoto que estás mandando a la tierra. ¿Por qué se están cayendo si ahí se alaba tu nombre? Y él empezó a alzar su voz ya no era suave, su voz era como estruendo de muchas aguas. Y me dijo, ¿sabes por qué, hijo? Porque volverán los tiempos como lo hice en el tiempo antiguo. Todo lo que estaba sucio delante de mi presencia, yo lo quitaba. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día están pisoteando mi sangre, se están aprovechando de mi sangre. Pero dile a mi novia, dile a mi iglesia, que aquí voy a limpiar los altares, voy a limpiar a la novia, voy a limpiar a la iglesia, porque estoy cansado ya de tanto pecado, porque estoy cansado que han profanado los altares. Dile a la iglesia que voy a meter mi mano, porque el juicio empieza por mi casa. Aleluya, mi espíritu temblaba, se quebraba delante de esa voz. Iglesia, escuché que él me dijo, dile a la novia que sin santidad nadie me verá, que solamente los santos me verán. Y le dije, Señor, ¿y qué santidad? Yo era como alguien nuevecito, porque cuando estuve en los estudios me desenfoqué tanto de Dios que empecé a olvidar lo que yo había aprendido desde pequeño. Y yo le decía, ¿qué es la santidad? Yo escucho que dice santidad, santidad, pero ¿qué es la santidad? Y él me dijo, santidad es apartarse del mundo, apartarse de la abominación del mundo y consagrarse para mí. Dile a mi pueblo que yo voy por una iglesia santa por dentro y por fuera. Dile a mi iglesia que es irreprensiblemente santa en toda su manera de vivir, alma, espíritu y cuerpo, porque solamente los santos escucharán mi voz. Me dijo, voy a limpiar los altares y todo lo que se ha profanado será destruido por mi mano. Pero miraba que quedaban templos evangélicos de pie. Y me dijo, mira, ellos han conservado la santidad. Y Señor, ¿qué será de nosotros en aquel día? Veía ejércitos de ángeles que resguardaban casas y resguardaban templos. Y él me dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque he aquí ángeles mandaré para que les resguarden. Vi un caos sobre el mundo entero, el mundo hecho pedazos, casas, edificios, hospitales. Empecé a ver cuerpos lacerados, heridos. Y empecé a ver una iglesia que se empezó a levantar a clamar a Dios. Empecé a ver a la iglesia de Jesucristo que estaba en los templos adorando a Dios. Los usaban como lugares de refugio. Algo de lo que me sorprendió, que no había electricidad en el mundo entero. Se veía
pero se veía solamente tinieblas y oscuridad, como dice la palabra en el libro de Joel, que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la tierra se convertirá en tinieblas y la luna no dará más su resplandor. Y miraba todo lleno de oscuridad, el mundo lleno de oscuridad, y le decía: Señor, pero ¿por qué no hay luz? Y me dijo el Señor: yo quitaré la electricidad. La tierra quedará en tinieblas, en oscuridad. ¿Y sabes por qué, hijo? Porque hoy en día el hombre ha tomado el programa mío. Porque hoy en día el hombre ha tomado mi lugar, ha tomado el control de cada servicio. Ya no es el Espíritu Santo, ahora es el hombre. Ahora es el hombre el que quiere brillar en los altares. Ahora es el hombre el que quiere ser la luz de todo el altar, llevarse la gloria. Y él me dijo: estoy cansado de eso. Por eso dejaré el mundo en tinieblas, porque en aquel día la única luz que va a brillar y le dará luz al mundo es el Espíritu Santo. Porque en aquel día la única luz que le va a alumbrar a la iglesia es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, me dijo, es el que se lleva la gloria, es el que se lleva la honra. Él es el que toma el control de cada servicio. Él es el que sana, Él es el que liberta. Himalaya, Samaraba y Soa. Él es el que da vida. Yo creo que ese aplauso para el Espíritu Santo fue pequeño. El Espíritu Santo es vida. Y si esta iglesia tiene vida es porque está el Espíritu Santo. Empecé a ver que la iglesia empezaba a levantar su voz. Ya no había batería, ya no habían teclados, ya no había música. ¿Cómo los iban a conectar? No había luz. ¿Y sabes por qué el Señor va a permitir todo eso? Va a corregir a su iglesia, la va a pasar por el fuego. Porque hoy en día estamos acostumbrados que si hay música, venimos a la iglesia. Que de pronto el pastor dice: hoy los músicos no van a venir. Iglesia, vamos a tener un ayuno, pero no van a venir los músicos, vamos a cantar a capela. La iglesia no viene. La iglesia se queda en casa porque dice: no va a estar bueno el culto. No va a haber gozo en la iglesia porque no va a haber música. La música no es mala, es buena porque Dios habita en medio de ella. Lo malo es que están cantando las bocinas, están sonando las bocinas y el corazón ha dejado de sonar para Dios. Eso es lo malo. Y empecé a ver que la iglesia empezó a cantar a capela y decía: gracias, Cristo, por todo lo que has hecho. Y cuando la iglesia empezaba a adorar, yo ya no veía la iglesia como en el mundo actual. Veía una iglesia primitiva que había dejado la desunidad, que había dejado la división, los pleitos, pastores con pastores, sino la iglesia se empezaba a unir. Y el Señor me dijo: ¿sabes por qué sacudiré a la iglesia y limpiaré a la iglesia? Porque la iglesia mía será diferente en el último tiempo. Dile a la iglesia que en el último tiempo mandaré un avivamiento de mi Espíritu Santo como nunca antes. Empecé a ver que la iglesia empezaba a alabar, ya no solamente de labios, sino de corazón. La iglesia se unía y el Señor me dijo: esa es la iglesia que busco, es esa la iglesia por la que yo voy. Una iglesia llena de mi Espíritu Santo, una iglesia unida, una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Aleluya, yo siento la presencia de Jesús. Él se está moviendo en este lugar. Él hoy está despertando a su iglesia, del cual a través de esta palabra este pueblo será edificado y su vida ya no será igual. Los que no podían caminar empezaban a caminar. Los que ya no podían ver empezaban a ver y decían: ya veo. Los que no podían hablar salían corriendo diciendo: Cristo vive, Cristo viene, Cristo es real. Y el Señor me dijo: ese es el avivamiento que mandaré en el último tiempo. Antes que suene la trompeta, viene un avivamiento donde los cojos se levantarán, los ciegos mirarán, los mudos hablarán y sabrán que yo soy real. Alabado sea Cristo, poderoso. Aleluya. Aceite fresco del cielo será derramado en el último tiempo. Viene una gloria, una temporada nueva para nosotros, los que hemos confiado y hemos perseverado en fidelidad a Jesús.
Viene una temporada nueva de gloria porque estamos acostumbrados de vivir de glorias pasadas. Vivimos de glorias que ya pasaron. Recuerdo que cuando tenía hace 15 años, dice hoy en día el cristiano, hace 15 años, Dios usaba mi vida, mis manos, yo vi milagros, sanidades, esto y el otro. Y solamente recordamos la gloria pasada, pero ya no estamos viviendo una gloria fresca. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la fuente, que es Jesús. Y la iglesia no puede quedarse de una gloria que ya vimos hace 10 años. Porque la palabra dice que la iglesia va de gloria en gloria en gloria. El año que entra es una gloria nueva. Es una temporada nueva que la iglesia va a vivir. Es una temporada nueva que usted y yo vamos a vivir. Preparen las vasijas que viene aceite nuevo. Traigan más vasijas que el aceite no escaseará en esta casa. Traigan más vasijas que el aceite no escaseará. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Ve y trae más almas. Que también yo, dice Dios, quiero depositar el mismo aceite que deposité en ti, lo quiero depositar en ellos. Era una maravilla que yo miraba. Un avivamiento. La iglesia ya no era la misma. Los pastores ya no eran los mismos. Recuerdo que de ahí me dijo el Señor: háblalo y no lo calles. Y me dijo: porque mira lo que he preparado para la iglesia. Subíanos más, como si fuera un cielo nuevo, un cielo diferente. Yo pude darme cuenta, percibir que atravesamos 3 cielos. Y al llegar al tercer cielo empecé a mirar una ciudad cimentada en lo muy alto, con puertas de oro, con puertas aperladas.